Hola, Hola. somos Jiménez Jesulí de Crónicas Puleras. Bueno, en los últimos días mucha gente se ha apuntado a hacer puzzles, entonces nos están llegando muchas preguntas de cómo empiezo a hacer un puzzle, cuáles son los pasos iniciales y este tipo de cosas. Entonces hemos escogido los 5 tips para empezar a hacer tus primeros puzzles. Es cierto que hay muchísimas técnicas, tips más complejos, pero en este caso vamos a hablar de los tips para empezar a hacer tus primeros puzzles. Ya en otros vídeos os iremos contando más cosas. Entonces hemos escogido este puzzle de Educa de 500 piezas para ir mostrando uno a uno cuáles serían estos tips. Tip 1. Bueno, el primer tip para montar un puzzle no es el puzzle en sí, es el fondo. Es algo que no le damos mucha importancia y que no tenemos en cuenta a menudo, pero es vital tener un fondo que sea plano. ¿Qué quiere decir esto? Que sea de un solo color y que no tenga cuadros, flores o cosas de estas que nos pueden hacer interferencia con la imagen que estamos montando y nos van a dificultar hacerlo. Entonces, si tenemos un puzzle que la imagen es oscura, pues lo ideal sería un fondo claro. Si la imagen es clara, pues entonces podemos ayudarnos de cartulinas o foamies o cosas como el corcho también. Tip 2. Bueno, ahora vamos a hablaros del segundo tip. En principio, lo que primero que hacemos es, destapar la bolsa y una de las partes importantes es darle la vuelta a todas las piezas. Bueno, ya una vez que tenemos el puzzle encima de la mesa, lo primero que tenemos que hacer es esparcir bien las piezas y darle la vuelta a todas y cada una. Y con esto conseguimos tener una visual de todo el puzzle y de todos los colores que tenemos. Y a la misma vez podemos aprovechar y también ir sacando las piezas de borde y dejándolas a un lado para montarlas posteriormente. Entonces vamos al lío. Cuando les estés dando la vuelta, también es importante que no se queden unas piezas encima de otras, sino que se queden todas bien separadas. Una vez que tenemos todas las piezas separadas, o sea, bordes separados, piezas dadas la vuelta, bueno, apartamos un poquito las piezas que tenemos en este lado y comenzamos con el siguiente tip. Tip 3. Bueno, ahora vamos con el tercer tip, que sería armar el borde. Entonces, lo más sencillo es, lo primero, ponerte todas las piezas mirando hacia el mismo lado. Porque así luego es más fácil hacer las parejitas. Y luego vamos girando los trozos que hacemos. Luego cuando ya has hecho muchos puzzles, pues esto, hay pasos que puedes adelantar, atrasar, no pasa nada. No hay un orden estricto y más bien es acomodarte a cómo haces tú los puzzles, que luego vas encontrando tu propia mecánica. Luego hay puzzles que si todo el borde es de un solo color, pues se hace muy difícil. Cuando estas cosas pasan y tú intentas hacerlo y no puedes, pues no pasa nada, las dejas separadas, las dejas para el final y ya está. Y hay quienes dicen que no hay que empezar por el borde. Bueno, esto puede ser o no cierto. Depende del tipo de puzzle y depende ya también de cuántos hayas hecho antes y qué tanto tengas las cosas por la mano. No, también ayuda a fijarse en la forma de las piecitas. Entonces, como ya tenemos buena parte hecha, lo otro que podemos hacer es intentar identificar qué partes son las de arriba y qué partes son las de abajo. Aquí tenemos la imagen, entonces arriba tenemos un perrito blanco y negro, que sería este. Ya podemos ir girándolas. Tip 4. Ahora seguimos con el cuarto tip, que es
separar las piezas y organizarlas, ya sea por colores o por cosas que tengas llamativas. Entonces, a nosotros nos ha llamado la atención que hay dos perros con blanco, que lo tenemos aquí. Dos perritos con blanco. Luego, por ejemplo, tenemos unas lenguas que son muy rosaditas. Aquí tenemos otro trocito rosadito y vamos a separar eso. Y luego ya iremos viendo. Otra cosa que se puede separar también son las zonas donde se juntan los dos cuadrados, que podemos ver una raya en medio y que claramente podemos ver que es de un cuadrado o es de otro. Entonces vamos a separarlas. Entonces ahora ya tenemos esto, tenemos partes de las lenguas, aquí tenemos unas chiquitas separadas y lo que vamos a hacer es empezar a montar las partes más claras del puzzle. Ya más o menos tenemos montado el perro blanco de abajo y el de arriba. Las lenguas están por aquí y el trocito este rosadito también. Entonces, llegas aquí y por donde sigues. Si te lo quieres hacer bastante más difícil, pues puedes hacer perro por perro. Pero si quieres hacerlo más fácil y estás empezando, pues otra manera es buscar las divisiones que hay entre los cuadraditos, que son fácilmente identificables. Porque la tendencia sería hacer las caras de los perros, pero si te das cuenta, estos son todos muy iguales y luego los oscuros también. Entonces te vas a hacer un lío y puede que te quedes un poco parado. Es mucho más sencillo intentar hacer los cuadraditos, porque entonces ya luego rellenas las verdes y te van dando también la silueta del perro y ya solamente quedarían poner las pocas piezas del centro de cada cara. Entonces bueno, al lío. Vas haciendo parejitas. No hace falta montar todo un borde del tirón, sino que vas haciendo parejitas. Entonces piensa que tienes 500 piezas, has quitado ya las del borde, que son unas cuantas, y de dos cuadritos. Entonces ahora, entre más parejitas tengamos, menos piezas libres nos van quedando. Entonces, luego puedes ir identificando dónde van cada una. Aquí tenemos estas negritas con esto, con el único perro que podrían ir sería con este de aquí. Mira, y van unidas con la lengüita, así que poco a poco va cogiendo forma. Entonces van mirando dónde podrían estar y se van colocando. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que está desenfocado y el único desenfocado sería este trozo. Y aquí va el rosita, que ya lo teníamos hecho de antes. Y así poco a poco, cuando menos piensas, tienen medio puzzle ya hecho. Y seguimos con el tip 4, que es decir, seguimos separando piezas por colores llamativos. Por ejemplo, en este caso vamos a separar todas las verdes. Y así hacemos la silueta de cada perrito. Entonces tienes unos que son verde más clarito, otro es verde más oscuro y eso también nos ayuda a ir poniendo las piezas. Yo estoy empezando por los más claritos.
5. Ahora vamos con nuestro quinto tip, que es, una vez que ya tenemos todo lo que hemos conseguido identificar, todos los marcos, el borde hecho, ya queda la parte en la cual las piezas nos resulta complicado identificar en qué sitio van. Entonces, nuestro tip es organizarlo por formas. Tanto Clementoni, Ravensburger como Educa tienen un patrón bastante parecido en cuanto a formas. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esto y vamos a clasificarlas. Para empezar podemos encontrar con formas como esta piecita, que es alargada, y la cual la colocamos en un lado, y luego otras piecitas así que son más estrechas y más gorditas, Que serían las horizontales. que serían las horizontales, exactamente. Y luego aparte tenemos formas distintas de piezas. Tenemos esas, tenemos estas. Que tienen como barriguitas. Y también iremos separándolas y organizándolas también completamente por formas. Y así empezaremos a clasificarlas y será bastante más sencillo poder montar este puzzle. Lo que hemos hecho antes de empezar lo que es organizar las piezas es fijarnos en qué posición están dentro del puzzle. Si os fijáis, aquí en este puzzle las larguitas están en plan vertical, forma vertical, y las más pequeñas y gorditas están en horizontal. Entonces las hemos repartido así, de esta forma, para que nos sea bastante más sencillo. Se nos ha dado caso de que hemos montado un puzzle y resulta que no nos hemos fijado bien y hemos puesto estas como horizontales y estas como verticales cuando no iban. Y es un poco lío. Por lo tanto, siempre fijaros bien cómo están situadas dentro del puzzle para así organizarlas. Y luego hay algunas marcas que tienen figuras, piezas raras, como estas que mostramos antes, que tienen como barriguitas. Entonces, de estas son la menor cantidad de las piezas. Si te das cuenta, hay muchas horizontales, muchas verticales y luego hay poquitas de estas. Entonces, lo más fácil sería, para quitarnos piezas, mirar en los bordes que ya tenemos montados. Por ejemplo, aquí tenemos una, aquí hay otra, y así hay varias. Entonces, lo primero sería poner esas y así nos vamos quitando piezas, ¿vale? Entonces, vamos a poner estas primero. Si ves que te queda muy difícil, pues saca la pieza que encaja y la puedes llevar aquí y la buscas y así más fácil. ¿Vale? Entonces, mira, estaba ahí. Esta es otra cosa que se puede hacer para no estar trayendo a probar tantas veces las piezas, pues te llevas la que encaja. Y ahora vamos a colocar verticales y horizontales. Por ejemplo, al hacerlo así de esta forma, aquí vemos directamente que va una vertical. Podemos ir de forma fácil y buscarla dentro de nuestro puzzle. Y es mucho más sencillo. Y luego también ayuda, por ejemplo, para buscar esta, que es una oscura vertical, y vemos que tiene un saliente angulado y aquí también. Y entonces ya para no probar tantas, te fijas en las oscuras cuál es, y es que solamente hay una que puede hacer. Y así vas descartando. Y así sucesivamente con todas las piezas. Funciona igual para las horizontales que para las verticales. Entonces puedes hacerlo buscando primero todas las verticales que puedas poner, o puedes hacerlo por cada cuadrito. Entonces podemos hacer, por ejemplo, este que es pequeñito, buscar las dos negras que tendrían que ir allí. Y ahora quedaría buscar esta, que es esta de aquí. Pues mira, ya tenemos el segundo cuadrito terminado. Esa es otra forma, buscar cuál es el que menos tiene piezas faltantes y empezar por ahí. Luego, otra cosa es, si ves que hay una parte que se te dificulta, no pasa nada, cambia y sigue con otra. No hace falta quedarte probando siempre la misma. Ya luego tendrás tiempo de volver a ella.
un consejo es que si os atascáis en un punto, no insistáis en ese punto. Esos colores no los veis en un momento, puede ser que tengas la vista cansada, cambia a otro color y continúa, pero no te ofusques con un punto concreto y con unas piezas concretas de un color, porque hay veces que no puedes verlas. Entonces sigue con otro color y ya volverás a ese. Y bueno, un tip que se nos había olvidado era la luz. Es muy importante tener buena luz, porque si no te vas a cansar y tampoco vas a ver bien. La mejor luz es la de día, entonces si te puedes poner cerca de una ventana, pues sería lo mejor. Pero si no, las LED van muy bien con luz blanca, que es la que nosotros usamos. Y no ponerlas directo al puzzle para que no se te refleje la luz en las piezas y así las puedas ver mejor. Bueno, pues estos son los 5 tips que consideramos básicos para empezar a hacer puzzles. Sobre todo van dirigidos a la gente que está empezando. No hace falta seguirlos al pie de la letra ni en estricto orden, sino adaptarlos a la forma en que cada uno hace sus puzzles, porque todos lo hacemos de manera muy diferente. Ya más adelante iremos contando más tips y más avanzados para poder hacer puzzles más difíciles. Y si os gusta el vídeo, darle like y suscribiros a nuestro canal para más puzzles. Y muchísimas gracias a todos. Bye. Bye.